En la carta de los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Ahí vamos a meditar. Y vamos a tomar en consideración una palabra especial que aparece en este capítulo. Todos los días escuchamos malas noticias. Todos los días aparece en la televisión, en el radio, en los medios de comunicación, las redes sociales, en los comentarios con los vecinos, en la propia familia, nos llegan malas noticias, ya sea que a una persona le pasó un accidente, ya sea que alguien de la familia cayó enfermo, ya sea que alguien perdió su empleo, etcétera, etcétera, y nos llegan constantemente malas noticias. Y cuando uno prende la televisión, casi uno lo que escucha son también malas noticias. Y bueno, pues yo creo que debido a eso es que pues andamos todos estresados, andamos en la ciudad pues con la situación así agresiva por las malas noticias. Pero desde el punto de vista de la Biblia, hay buenas noticias. Y les quiero mencionar 3 buenas noticias para este día. 3 buenas noticias para empezar. En primer lugar, la buena noticia es que Dios está con nosotros. Dios está aquí y Dios nos está acompañando. Así es que toda preocupación, toda ansiedad y todo aquello que esté en nuestro corazón afectándonos, vamos a echarlo a un lado porque Él está aquí presente. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que buena noticia. La segunda buena noticia es que Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos, porque Dios es un Padre amoroso que siempre va a cuidar de nosotros. Si Él cuida de los lirios, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Buenas noticias. No nos va a hacer millonarios, no vamos a llegar a la estatura de Carlos Slim, pero sí vamos a tenerlo todo lo necesario para nuestras vidas. Así es que gocémonos y alegrémonos en nuestro Dios, porque Él sabe lo que necesitamos y está al pendiente de cada necesidad. Pensemos en eso y démosle gracias a Dios por esa buena noticia. Y la tercera buena noticia es que Cristo viene. El Señor viene y ya casi está a punto de entrar en nuestro mundo. Va a venir ya se está acercando cada día más y más. La Biblia nos enseña y la palabra de Dios y por medio del Señor Jesús dice que Él va a venir. Y es una realidad. Y ya estamos viendo cada día que los acontecimientos en el mundo se están arreglando, se están uniendo todo para que venga el Señor. Así es que, hermanos, vamos a prepararnos. Vamos a ponernos nuestras mejores vestiduras blancas de lino fino, dice el libro de Apocalipsis, porque vamos a recibir al Señor y va a venir en cualquier momento. Ojalá nos encuentre en el templo día domingo, aquí alabándole, que Él pueda venir. Pero si no es así, hay que prepararnos, hermanos. Que no nos tome descuidados, porque Él ya está a punto de entrar en la escena mundial. Y nos vamos a ir con Él. A ver, hermanos, ¿se va a ir usted con Él? ¿Sí? A ver, levanten la mano. Sí, ok, muy bien. Ok, qué bueno, gracias a Dios, hermanos. Nos vamos a ir allá con el Señor. No sé en qué, bueno, dice la palabra del Señor que el Señor está preparando un lugar para nosotros allá en el cielo, está preparando una casa. Yo no sé cómo va a ser esa casa, nos vamos a llevar una tremenda sorpresa. Vamos a estar juntos, no sé con quién me ponga el Señor. No sé quién me ponga, estoy temblando porque ¿con quién me va a poner? No es cierto. Pero vamos a estar juntos alabando a nuestro Dios. Ahí las cosas van a ser totalmente diferentes. Así es que, hermanos, vamos a animarnos. Y la buena noticia que aparece en la Biblia tiene que ver con una palabra, la palabra evangelio. La palabra evangelio es una palabra griega, es una palabra que se ha transmitido del griego hacia nuestro idioma español, y la palabra evangelio tiene 2 términos y son buenas noticias. Buenas noticias es lo que significa la palabra evangelio. Buenas noticias de salvación, buenas noticias
de que Dios nos ama, buenas noticias de que Dios está interesado en nosotros, buenas noticias de que Dios quiere lo mejor en nuestras vidas, pero lo más grandioso es que Dios quiere salvarnos. Y vamos a ver, hermanos, aquí en el libro en la carta a los Romanos, que aparecen varios versículos con esta palabra. Fíjense bien, hermanos. Versículo 1, por favor, vayamos viendo nuestras Biblias. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, pero note lo que sigue, el evangelio de Dios. Y ahorita vamos a ver esa situación, el evangelio de Dios. Ahora, nos vamos a saltar hasta el versículo 9, por favor, versículo 9, allá adelantito. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio. ¿Y ahora de quién lo dice? De su Hijo, el evangelio de su Hijo. Y por favor, ahora nos pasamos hasta el 15, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo de ¿qué cosa? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, estos 5 versículos son de veras una maravilla de la promesa y del amor de Dios hacia nosotros, de la enseñanza, de tal manera que vamos a dividir, hermanos, el sermón, el mensaje en 2 partes. Hoy vamos a ver una parte y en la próxima semana, si Dios permite, si el Señor Jesús no ha venido todavía, vamos a ver la segunda parte. Hoy vamos a ver solamente el versículo 1 y el versículo 9, porque vamos a ver acerca de la importancia y del impacto que es esta palabra y de la enseñanza tan tremenda que tiene. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos estudiando la sección de los versículos 15, 16 y 17. Entonces, el título del mensaje, del mensaje completo, aunque va a ser en 2 partes, es lo que es el evangelio en Romanos 1. Lo que significa el evangelio en Romanos 1. ¿Por qué el apóstol Pablo toma esta palabra y la pone aquí en esta carta tan tremenda? El contexto, o mejor dicho, el tema principal de la carta a los romanos es la justificación por fe. Ese es el tema principal. Dios nos ha justificado por medio de su Hijo delante de Él, cumpliendo toda justicia a fin de que podamos estar en paz con Él. Por eso Romanos 8:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, paz para con Dios. Y esa frase, paz para con Dios, significa que nos dimos la mano entre Dios y nosotros por medio de Cristo. Nos reconciliamos con Dios, o Dios nos reconcilió con Él por medio de su Hijo. Y aquí entonces el apóstol Pablo utiliza esta palabra grandiosa, evangelio. Esa es una palabra que en el mundo griego no se utilizaba frecuentemente, que no era importante para ellos, pero para el Nuevo Testamento y para los cristianos sí lo es. Para el Nuevo Testamento la palabra evangelio es algo sumamente grandioso porque son las buenas noticias que vienen del cielo. Buenas noticias para nosotros, por el hecho de que estábamos arruinados, desesperados, condenados a una vida sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, como dice la carta a los Efesios. Estábamos así, pero Dios nos vio, Dios condescendió hacia nosotros y entonces nos dio la oportunidad de llegar a experimentar de Él, de conocerle en una vivencia maravillosa y ahora ser parte de Él. Por eso esta palabra cobra una dimensión grandiosa. No es una palabra cualquiera. Evangelio son buenas noticias
que traen una tremenda bendición a nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar primeramente, hermanos, el título, vuelvo a repetir, es lo que significa o lo que es el Evangelio en Romanos capítulo 1. Vamos a tomar en cuenta en primer lugar, el Evangelio es de Dios, punto número 1. Si usted toma nota, el Evangelio es de Dios, versículo 1, ahí lo está diciendo claramente. No estamos alterando el texto, dice claramente, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Cuando utilizamos la palabrita de, que es una preposición hablando gramaticalmente, esa palabrita, hermanos, indica procedencia, indica pertenencia o indica origen. Esa preposición, esa palabrita de 2 letras, esa preposición, desde el punto de vista gramatical, está indicando otra vez procedencia, pertenencia, origen. Entonces, cuando dice esta frase, el Evangelio de Dios, quiere decir que el Evangelio procede, viene de Dios, no viene del corazón humano, no viene de la reflexión humana, no viene de un hombre muy intelectual que de momento se le ocurrió la brillante idea del Evangelio. No es así. Viene desde Dios y viene desde el corazón de Dios hacia nosotros. Esa es la procedencia. Tiene su origen en la sabiduría y en el amor de Dios hacia nosotros. Esa palabra tiene su origen divino. No es una palabra cualquiera porque tiene que ver con un plan grandioso de Dios en redención para nosotros, el plan de salvación para nuestras vidas. Entonces Dios pensó en nosotros y propuso un plan y estableció un plan grandioso que le llamó en una sola palabra, Evangelio, buenas noticias de salvación. Cuando hacemos evangelismo, porque de ahí viene esa palabra evangelismo, evangelizar viene de evangelio, es llevar el evangelio. Evangelizar es llevar el evangelio a otros, pero evangelizar significa simplemente 2 cosas. Evangelizar significa así simplemente 2 cosas. 1, dar a conocer a Cristo a la gente, dar a conocer a Cristo a la gente y que la gente reciba a Cristo. Darle a conocer a Cristo y que la gente reciba a Cristo. Y esa es la buena noticia. Cuando usted aceptó el mensaje del Evangelio, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, en ese día memorable, en esa fecha tan especial, cuando usted escuchó un sermón, un mensaje, o cuando usted escuchó a alguien que le compartió la palabra de Dios y usted abrió su corazón, ese día ocurrió una maravilla. Usted haga de cuenta que salió, pensemos metafóricamente, hagamos de cuenta que usted estaba en un capullo como una oruga y en ese momento se rompió el caparazón, se rompió el capullo y surgió una mariposa, es decir, una nueva vida. Surgió usted a una nueva vida espiritual. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es que somos nosotros nuevas criaturas. Miren, déjenme corregir porque tenemos una costumbre no correcta, una costumbre evangélica, porque casi todos los evangélicos en todas las iglesias tenemos ese problema. Cuando oramos decimos, Señor, tú sabes que soy un pecador y que he hecho cosas malas y ya sabes, soy un pecador. Y siempre oramos así. Esa es una actitud negativa y contraria al Nuevo Testamento. Doctrinalmente es contraria. ¿Por qué? Pues 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, pues o somos nuevas criaturas o seguimos como pecadores. A ver, ¿quiénes van a entrar al cielo? ¿Los pecadores o las nuevas criaturas? Pues nuevas criaturas. ¿Cómo nos llama? Fíjense bien, hermanos, si usted lee detenidamente el Nuevo Testamento,
Y especialmente en el libro de los Hechos, a partir del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que a los nuevos creyentes se les llama santos. Santos. ¿Y qué significa la palabra santos? Apartado. Ya el Señor nos sacó del montón del mundo para apartarnos para ser de Él. ¿Quiénes vamos al cielo? ¿Los pecadores? No, vamos los santos en Cristo. Pero nuestras oraciones, como se hacen a veces muy piadosas, o las hacemos muy piadosas, decimos, ay Señor, tú sabes que mi naturaleza humana y pecadora. No, ahí estamos cometiendo un grave error. Porque ahora tenemos una nueva dimensión de vida. Hemos sido perdonados, reconciliados. Ahora somos linaje escogido de Dios. Ahora somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Dónde lo dice eso? Segunda de Pedro 2:9, hermanos. Vamos a primera de Pedro 2:9. Por favor, vayamos a lo que nos dice el apóstol Pedro, por favor. Primera de Pedro 2:9. Vamos a leer todos juntos lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 2:9. Dice así, todos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué tremendo. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? En el versículo 9. Usted es un linaje escogido. Número 1. Además es un real sacerdote. Número 3. Es parte de una nación santa. Y además es un pueblo adquirido por Dios. ¿En dónde está el asunto de que somos pecadores? Ahora ya no. Sí, tenemos una naturaleza pecadora, pero ahora ya no somos pecadores. Porque ahora Cristo está viviendo en nosotros. Ahora nos ha dado una vida nueva. La vida que está surgiendo en nosotros es la vida de Cristo. Esa es la buena noticia. Y eso se originó en el cielo porque dice el Evangelio de Dios. Así es que cuando usted se vea en el espejo, usted dígase, soy un hijo de Dios, soy amado por Dios, soy una persona muy especial al corazón de Dios, pertenezco al Rey de Reyes, soy un príncipe porque Él me salvó. Porque miren, culturalmente o socialmente, recibimos la influencia de la tradición de la iglesia tradicional, perdón por la redundancia, en donde se hace notar que la persona que busca a Dios siempre tiene que estar en una situación muy lamentable. Por eso es que los monjes se latigaban y se golpeaban para hacerse sentir lo más miserable delante de Dios. Pero ¿en dónde está eso? ¿Cuándo el apóstol Pablo se dio de latigazos? ¿Cuándo el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran eso? Nunca. Sino que vivieran gozosos de una vida nueva a través de Cristo. Pero hemos recibido eso. Lo hemos recibido. Y entonces seguimos con esa misma posición. Pero debemos de tener una mentalidad diferente porque el Evangelio es la buena noticia para nosotros de que estamos viviendo en una situación muy maravillosa ahora delante de nuestro Dios. Si usted fuera, vamos a poner así, si usted fuera hijo de un rey, ¿andaría con la cabeza agachada? ¿O cómo andaría? ¿No andaría feliz? ¿No andaría con la cabeza alta diciendo, pues es que mi papá es un rey? ¿Y qué somos nosotros? Pues somos así, hermanos. Entonces, ¿por qué andamos como los agachados? ¿Sí? Bueno, había una revista de los que se llamaba así, Los Agachados, ¿no? Pero, ¿por qué andamos así, hermanos? ¿Por qué no disfrutamos de la vida diariamente? De cada mañana decir, Señor, gracias porque soy un príncipe, porque soy de familia real. Tú eres mi rey, tú eres el rey eterno.
por todos los siglos y voy a estar un día en tu palacio, voy a estar allá en el cielo. Así es que tomemos, hermanos, esta frase, el evangelio es de Dios, se originó en Dios. Y por lo tanto, esa es una tremenda noticia para nosotros, que debemos de valorar, debemos darnos cuenta. Una segunda cosa que debemos tomar en consideración de esta frase del evangelio de Dios es que Dios desde la eternidad tenía el anhelo, ya tenía Dios el anhelo de salvarnos. Él ya estaba pensando en nosotros. Así como una mamá que está esperando al bebé que se está gestando dentro de su interior y que va pasando un mes y el segundo mes y el tercer mes y ya lo anhela tener, así Dios en la eternidad estaba pensando en nosotros. Él ya sabía la fecha de nuestro nacimiento espiritual. A ver, ¿cuándo nació usted espiritualmente, hermanos? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo fue su fecha? Porque sabemos la fecha de nuestro nacimiento natural, ¿verdad? Pero, ¿sabe usted cuál es la fecha de su nacimiento espiritual? Bueno, hermanos, yo la verdad no recuerdo. Yo sé que fue en 1972, pero no recuerdo. Y se me pasó, hermanos, se me pasó a notar esa fecha tan especial. Ese día, hermanos, ese día en la iglesia, estaba en una iglesia presbiteriana, el pastor estaba predicando, mi primer pastor se llamó Vidal Valencia, un hermano muy consagrado, y estaba predicando, hermanos, estaba predicando la palabra, y al final hizo la invitación. La iglesia era una iglesia grande, bueno, era una iglesia regular, como de 400 hermanos. El templo estaba formado como una L. Había bancas así y había bancas de este lado, ¿sí? Y resulta que a mí me gustaba sentar en la primera banca para poder escuchar mejor el mensaje. Y de este lado yo estaba escuchando al hermano mientras él estaba predicando así. Él predicaba hacia la congregación, pero había bancas de este lado. Y hermanos, el último versículo que mencionó el hermano, el pastor, fue: cualquiera que me confesare de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Me dio miedo, hermanos. Yo estaba ahí, me dio miedo. Si no confieso al Señor, si no acepto a Cristo, estoy perdido. Y después el pastor empezó a cantar junto con la congregación: pecador, ven a Cristo Jesús. Ay, hermanos, no pude resistir. No pude resistir. Mi mano quería levantarse y no levantarse porque decía: levanten su mano. Y mi mano como que no quería, pero al cantar ese himno levanté la mano. Ven, Señor Jesús, a mi corazón. Ven a mi corazón. Ese día fue un día memorable y de seguro que para usted también. De seguro que para usted fue un día tan especial. Ese día nacimos para la gloria de Dios. Y de ahí en adelante vamos rumbo al cielo, camino al cielo. Porque esa fue la buena noticia que nos llegó para nuestras vidas. Mire qué tremendo. Dios estaba pensando en nosotros en ese día. Ese día el Espíritu Santo empezó a trabajar de una manera tan fuerte para que el mensaje impactara nuestro corazón y pudiéramos nacer de nuevo. ¿Cuándo fue su fecha de nacimiento espiritual? ¿Recuerda? ¿No recuerda? A ver, ¿cuántos sí recuerdan? Alguien que puede decir: yo nací. Ah, Carmelita, a ver. 1967, 76, 1 de mayo de 1976. Miren qué tremendo, hermanos. Ahí está la fecha de nacimiento de Carmelita, ¿sí? Qué bendición. A ver, ¿quién más recuerda? Hermano Juan, a ver. Bien, hermano, gracias a Dios. Gracias, hermano Gerardo. 2001. Ah, no estaba seguro. Sí, hay una lucha tremenda. Qué bendición. Hermana, vale. 83.
Una Semana Santa de 1983. Mire qué tremendo, qué bendición. ¿Alguien más? ¿Alguien recuerda, hermana Yolanda? No recuerda, no recuerda. Pues mire qué tremendo. Entonces, miremos, hermanos, Dios ya sabía que en ese día tan especial de ese año, el Señor iba a tocar nuestros corazones, íbamos a nacer. Y el Señor ya lo estaba esperando, ya lo estaba anhelando. Así como una mamá anhela ya ver a su bebé nacer, que llegue ya, que se cumplan los 9 meses y que salga el bebé para verlo y poder abrazarlo y poder besarlo, así también Dios pensó en nosotros. El día que nacimos espiritualmente, ese día el Señor estaba ahí con nosotros. Ya sea que estuviéramos arrodillados en una banca, en un lugar, el Señor llegó y nos abrazó y nos susurró al oído: te felicito, has nacido de nuevo. Ahora es mío, ahora me perteneces. Por los siglos de los siglos eres para mí. Dice el Salmo 48:14, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y vamos a ir para allá. Mire qué tremendo. Por eso el Evangelio se originó en Dios, no en la mente humana. Y una tercera cosa que podemos ver en este texto es el carácter de Dios. Porque dice que el Evangelio es de Dios. Y si es de Dios es porque Dios ya nos estaba amando antes de venir a aceptar a Cristo, antes de nacer de nuevo. Ya nos estaba amando. Nos amó desde la eternidad pasada. Así como cuando se entera la señora de que va a venir ya un bebé en camino y empieza a amar a ese pequeño que se está formando, Dios nos estaba amando desde la eternidad. Nos mostró su infinita misericordia y su amor hacia nosotros. Veamos, hermanos, lo que dice. Vayamos a nuestras Biblias, hermanos, en Efesios capítulo 2. Por favor, les invito a utilizar sus Biblias. Efesios capítulo 2. Dice los versículos 4 y 5. Efesios 4 y 5. Lo leemos todos juntos, hermanos, para poder darnos cuenta de lo grandioso que es la palabra del Señor. Efesios 2, 4 y 5. Dice así, todos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Mire qué tremendo. Dios nos amó. Dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su ¿qué? Por su gran amor nos amó. Así es que, mire qué privilegio, hermanos. No importa que hayamos tenido una familia difícil, disfuncional, terrible tal vez, pero Dios ya nos estaba amando. Había alguien que ya había puesto los ojos en nosotros amándonos. Y ahí se refleja el carácter de Dios. El evangelio de Dios que ama. El evangelio de Dios que se compadece de nosotros, que nos vio caminar en el mundo destrozados, arruinados por malas decisiones, por diferentes situaciones de la vida, ya sea por maltrato en la casa o por diferentes situaciones, pero Dios nos amó y nos recogió del mundo y nos sacó victoriosos para una nueva vida. En el Salmo 113 dice de la siguiente manera, vayamos al Salmo 113, fíjese bien, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. En el Salmo 113 hay una expresión muy tremenda aquí. Salmo 113. Dice en el versículo, vamos al versículo 7. Salmo 113, versículo 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza ¿de dónde? Del muladar. ¿Qué es el muladar, hermanos? ¿Qué es el muladar? El lodo. La suciedad, ¿qué más? El cieno, sí, pero algo más. De lo que había aquí del otro lado del bordo.
el basurero, del muladar, del basurero. Hace años, cuando estaba el basurero, se escuchaban los rumores o se decía que venían a tirar a los niños y a los bebés, los venían a tirar aquí al bordo. No sé si sea cierto o no sea cierto, pero pues, estaban siempre los rumores acerca de eso. Pues hagamos de cuenta que éramos de esos niños tirados al basurero. Pero un día pasó el Señor y nos recogió. Y nos dijo, este niño va a ser para mí. Este niño es mío y nos amó. Mire qué bendición tan grande. Nos levantó del muladar. Esas son las buenas noticias para nosotros. Buenas noticias que trae el Evangelio, porque tenemos un Dios que nos ama, un Dios perdonador. Es cierto que Dios se molesta y se enoja y que la ira de Dios está presente porque Dios es justo. Pero por encima de la ira, porque Dios es tardo para irarse, está su misericordia y está su amor. Y estamos aquí, hermanos, porque por ese amor de Dios nos ha traído. Nos ha traído para estar juntos en este momento porque Dios en su gran amor nos ha formado como una familia. Que tenemos diferentes criterios y gustos, diferentes planes y diferentes cosas en el mundo, sí, pero esto es temporal, hermanos, esto es temporal. Un día nos vamos a ir de aquí, todos, hermanos, a diferente tiempo, pero nos vamos a ir y nos vamos a reunir allá como una gran familia de Dios para alabarle, ¿sí? Por eso digo, y que me espanto con quién me va a tocar vivir juntos. Pero vamos a estar juntos, hermanos, por toda la eternidad, adorando al Señor. ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Quién sabe? Nos vamos a llevar una tremenda sorpresa, hermanos. Pero vamos a estar como una familia. ¡Qué bendición! Por eso debemos darle gracias a Dios, porque ese evangelio llegó a nuestros corazones. Pero una cosa más todavía, y ahora nos pasamos al versículo 9, hermanos. Punto número 2. El evangelio también es de Cristo. Dice el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Dios planeó nuestra salvación. Dios anheló nuestra salvación. Dios nos amó para nuestra salvación. Pero quien ejecutó, quien hizo realidad nuestra salvación, quien hizo posible que llegáramos a una nueva vida, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el centro del evangelio. Es la persona más importante porque Él vino como un heraldo celestial para anunciarnos primeramente, anunciarnos la buena noticia de que ahora Dios deseaba reconciliarse con nosotros. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, por favor, hermanos. 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Y vamos a leer, hermanos, este versículo 19. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Vamos a empezar con el 18 y el 19, todos juntos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos llegó la buena noticia de que Dios deseaba reconciliarse con nosotros. ¿Ahora lo merecíamos? ¿Merecíamos la reconciliación de Dios? No, porque lo habíamos ofendido, porque pisoteamos su ley, porque levantamos el puño contra Dios. Hicimos muchas cosas indebidas, pero aún así, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 4, por su gran misericordia, por su gran amor, Él vino hacia nosotros para reconciliarse y envió a su Hijo, envió un mensajero, envió un heraldo, vamos a usar esa palabra, envió a Cristo, su propio Hijo, para reconciliarnos con Él. Por eso, hermanos, volvemos a repetir y hacer énfasis, la cruz
tiene la forma tan especial para que Cristo extendiera sus brazos y con una mano tomar a Dios y con otra mano tomar al hombre y poder unirlo, poder unirnos para estar juntos por la eternidad. Pero Cristo lo hizo. Por eso el Evangelio es de Cristo, porque Él es el agente, Él es la persona que hizo posible esa reconciliación, esa vida nueva, para poder perdonar nuestros pecados, porque Él tomó nuestro lugar a fin de que pudiésemos vivir en una relación grandiosa con nuestro Dios, no por un tiempo, no por un momento especial, no por una emoción, sino por toda la eternidad, cambiando completamente nuestro destino. Porque la Biblia dice claramente, la paga del pecado es muerte. Y el hombre que pecare, ese morirá. Estábamos condenados, hermanos, condenados a estar mal delante de Dios por la eternidad. Merecíamos ir a la condenación eterna, pero Cristo vino para rescatarnos y darnos una vida grandiosa, nueva en la relación con nuestro Dios. Si no hubiera sido por Él, entonces estaríamos mal. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más? Nadie viene al Padre sino por mí. No es por nuestro esfuerzo, es por Cristo. Si vamos al cielo es por Cristo. Un día vamos a ver al Señor allá en el cielo. Vamos a ver a Cristo resucitado. Lo vamos a ver allá, lo vamos a ver cara a cara. Como dice el himno, cara a cara espero verle. Y lo vamos a ver a Él. ¿Y sabe cómo lo vamos a identificar? Porque Él nos va a decir, mira mis manos. Aquí están las huellas del amor. Aquí están hasta dónde llegó mi amor por ti. Porque aquí está la demostración. Vamos a ver sus heridas. Como se lo hizo saber a Tomás. Porque Tomás le dijo al Señor el Tomás le dijo a los otros apóstoles, hasta que no vea, hasta que no ponga mi dedo en sus manos y ponga mi mano en su costado, no creeré. Y llega el Señor 8 días después de la resurrección, le dice, Tomás, a ver Tomás, ven para acá Tomás, mete tu mano, mete tu dedo aquí en mi mano y pon tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, le dice el Señor a Tomás. Y un día veremos al Señor y veremos ahí sus manos, las manos que nos salvaron, los pies horadados que dieron lugar a nuestra redención. Mire qué bendición, hermanos. Por eso son buenas noticias para nosotros y esas buenas noticias, hermanos, también debemos de compartirlas. No debemos de ser egoístas, decir, sí Señor, gracias que voy al cielo, sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida, sé que voy a pasar la eternidad allá en el cielo contigo, pero no pensemos solamente en nosotros, pensemos en los que están a nuestro alrededor, que necesitan la misma experiencia que nosotros tuvimos con el Señor, que lleguen a experimentar de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos evangelizar? Simplemente dígale cómo usted aceptó a Cristo. Simplemente dígale, mire, un día yo estaba así en esta condición y necesitaba de Dios y le dije, Señor, ven a mi corazón, cambia mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento por lo que he hecho, entre en mi corazón. Y mire, a partir de ese momento, el Señor cambió mi vida y eso le comparto a usted. A ver, hermanos, ¿cuántas Biblias repartió el apóstol Pablo en su tiempo? No había Biblias. ¿Cuántos folletos repartió el apóstol Pablo junto con Timoteo? Ninguno. ¿Cómo le hacía el apóstol Pablo? Pues así, predicando. Así. Ahora necesitamos películas, ahora necesitamos sermones, ahora necesitamos tecnología para predicar el evangelio. Pero los primeros discípulos no lo tenían. ¿Sí? Claro, es bueno, no digo que no sea bueno, es bueno darle una Biblia a alguien, es bueno darle un Nuevo Testamento, folletos, etcétera,
Pero lo mejor es compartirle las buenas noticias como lo hacemos. Cuando usted ha tenido un problema serio y Dios le ha resuelto, ¿no da esa buena noticia a alguien que usted estima? Le dice, mira, el Señor me ayudó, salí de este problema, salí del hospital, de este accidente, gracias a Dios. Y usted da la buena noticia, pues de la misma manera, dé la buena noticia a otros. Hay que darles, hay que compartirles de esa misma manera a otros. No hay que ser egoístas, porque de la misma manera como el Señor nos salvó, vamos a compartir eso con alguien que necesita de la palabra del Señor. ¿Conoce a alguien que necesita en este momento de que se le hable de Dios? Puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo. Hay que compartirle, hermanos. Vamos a compartir en esta semana la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí? Buenas noticias, La gente escucha malas noticias constantemente, pues ahora vamos a darle una buena noticia. La noticia del Evangelio donde Dios muestra que ama al pecador y quiere salvarlo y le quiere llevar a una vida completamente grandiosa por la eternidad. Vamos a compartirlo. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y darle gracias a nuestro Dios. Vamos a darle gracias. Hermano Gerardo, dirige.